Ok, chicos, bueno, región inguinofemoral. Entonces, la información la extraje de la clase de la doctora Alba Cardoso y del Rubier tomo 3. Ok, la región inguinofemoral en sí, en grande, está limitado proximalmente por el pliegue de la ingle. Inferiormente está delimitado por una línea horizontal que pasa por el vértice del triángulo de Scarpa, lateralmente por una línea vertical que pasa desde la espina ilíaca anterosuperior pasando por el trocánter menor hasta la línea horizontal imaginaria, y medialmente por una línea vertical que va desde la espina del pubis pasando por el borde anterior del músculo grácil. El músculo grácil también se denomina músculo recto interno. Ok, entonces aquí podemos visualizar en la imagen el ligamento inguinal, el cual va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. El ligamento inguinal también tiene distintos nombres. También se denomina cintilla iliopubiana de Thomson, arcada femoral, arcada crural, arcada de falopio, arcada de Poppard. ¿Qué más? Eso es todo, pero deben saber los distintos nombres del ligamento inguinal. Entonces, la parte media del ligamento inguinal podemos ubicar dos triángulos, un triángulo inferior y un triángulo superior, en el cual la hipotenusa corresponde al ligamento inguinal. El triángulo superior va a corresponder al anillo inguinal, el cual a su vez va a dar paso al trayecto inguinal. E inferiormente el triángulo corresponde al anillo crural, el cual es el contenido de este tema. Ok, entonces aquí tenemos el ligamento inguinal, el cual va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Superiormente tenemos el anillo inguinal e inferior tenemos el anillo crural. Ok, aquí podemos distinguir el músculo sartorio, al músculo tensor de la fascia lata, al músculo pectíneo y al músculo aductor largo o primer aductor, también se llama aductor mediano. Ok, aquí en esta imagen podemos distinguir los músculos oblicuos, y el más profundo correspondería a las fascias transversales. Aquí tenemos el ligamento inguinal, arriba tenemos al anillo inguinal superficial y por debajo tenemos al anillo crural. El anillo crural está tapizado por las fascias transversales. Ok, entonces tenemos en la región inguinofemoral se va a encontrar dos triángulos muy importantes: el triángulo lateral o muscular y el triángulo femoral o de Scarpa. Entonces comenzamos primero con el triángulo lateral. Este triángulo tiene base inferior, está delimitado lateralmente por el músculo tensor de la fascia lata, medialmente por el borde lateral del músculo sartorio. Es importante que digan el borde. Inferiormente está delimitado por una línea horizontal que pasa por el vértice del triángulo de Scarpa, y el contenido corresponde a los fascículos del músculo recto anterior y el músculo vasto externo. Entonces aquí podemos visualizar el triángulo lateral o muscular. Tenemos lateralmente el músculo tensor de la fascia lata, medialmente por el borde lateral del músculo sartorio, inferiormente por una línea horizontal que pasa por el vértice del triángulo de Scarpa. El contenido corresponde a los fascículos del músculo recto anterior y el músculo vasto externo. Ok, entonces vamos con el otro triángulo, el cual es el triángulo femoral o el triángulo de Scarpa. Este triángulo es medial, tiene base superior y está delimitado superiormente por el ligamento inguinal, lateralmente por el borde medial del músculo sartorio, medialmente por el músculo aductor largo o primer aductor, y el vértice corresponde aproximadamente 10 centímetros inferior al punto medio del ligamento inguinal, es decir, al punto en el cual cruzan los músculos sartorio y el músculo aductor largo. Entonces aquí tenemos el triángulo femoral o de Scarpa, delimitado superiormente por el ligamento inguinal,
lateralmente por el borde medial del músculo sartorio y medialmente por el músculo aductor largo. El vértice corresponde al entrecruzamiento del sartorio con el aductor largo o 10 centímetros inferior al punto medio del ligamento inguinal. Okay. Es muy importante decir que el triángulo femoral aquí va a permitir el paso a nivel de la fase tridiforme ya sea de venas, arterias, nervios, que posteriormente lo hablaremos. Y aquí podemos identificar los dos triángulos. El azul corresponde al triángulo muscular o lateral y el verde al triángulo de Scarpa. Ok, entonces los ganglios linfáticos de esta región son muy importantes. Estos se van a dividir en unos ganglios linfáticos superficiales y unos ganglios linfáticos profundos. Los ganglios linfáticos superficiales a su vez se van a dividir en 4 grupos en relación a una cruz que pasa a nivel de la desembocadura de la vena safena magna en la vena femoral. Entonces, tenemos que la safena magna o la safena interna o la safena mayor, cuando forma su callado para desembocar en la vena femoral, aquí vamos a delimitar una cruz en la cual vamos a dividirlo en 4 grupos. Un grupo superior externo, un grupo superior interno, un grupo inferior interno y un grupo inferior externo. Es muy importante la característica de los ganglios linfáticos de estos grupos. Los ganglios linfáticos superiores, los grupos superiores, la característica es que van a ser unos ganglios linfáticos horizontales. En los grupos inferiores van a ser unos ganglios linfáticos verticales. Y los del grupo medio van a ser, a nivel de la desembocadura, los ganglios linfáticos se caracterizan por ser redondos. Entonces los superiores horizontales, los inferiores verticales y los a nivel del callado van a ser redondos. Okay. Entonces ya con tener esa imaginación de los grupos tenemos que evidenciar cuáles son los linfáticos aferentes y los linfáticos eferentes. Esto es muy importante, muy importante. Entonces tenemos que los linfáticos aferentes, los grupos superiores, van a recibir el drenaje linfático de la parte externa de la piel del ombligo y de la parte posterior de la pared abdominal. Los grupos internos, ya sean superiores o inferiores, van a recibir de la porción subumbilical de la pared abdominal, de la piel del escroto, de los genitales externos, del periné, del ano, de la parte interna del glúteo, y los grupos inferiores van a recibir de la piel del miembro inferior. Esto es muy importante. Es decir, van a recibir de la piel a nivel del talón, de la región de la pierna, de la rodilla, del pie. Es decir, si hay una infección a nivel del hallux, ese drenaje linfático, va a drenar en los grupos inferiores. Y los linfáticos eferentes, los grupos superiores, van a drenar en los ganglios retrocrurales. En cambio, los grupos inferiores van a drenar en el infundíbulo crural o la celda linfática del ganglio de Cloquet. Esto es muy importante, esto lo hablaremos después. Okay. Y luego esos grupos linfáticos van a drenar en los ganglios linfáticos ilíacos externos y junto a los ilíacos internos van a drenar en los ganglios linfáticos paraórticos, preaórticos y en los sacros anteriores. Ok, tenemos la estrella venosa de Scarpa, que es muy importante. Aquí es muy importante distinguir que la estrella tiene 5 puntos, entonces el número de referencia es el 5. Y tenemos que esto va a corresponder a la desembocadura de venas superficiales que van a drenar a nivel del arco de la safena magna. Aquí tenemos la vena circunfleja ilíaca superficial, la vena subcutánea abdominal, la vena pudenda externa superior,
la vena pudenda externa inferior y por último sería la vena dorsal del pene o del clítoris. Entonces aquí generalmente la pregunta que les hace es cuáles son las 5 afluentes del callado de la safena, y son la estrella de Scarp, la estrella venosa. Entonces aquí tenemos, son 5. La vena epigástrica superficial, también se denomina subcutánea abdominal, la vena circunfleja ilíaca superficial, la vena pudenda externa superior, la vena pudenda externa inferior y la vena dorsal del pene o del clítoris. Entonces aquí le pregunta como cuáles son las 5 afluentes del callado de la safena, y este es lo que debe de responder. Ok, en los nervios superficiales deben saber, o sea, los superficiales son los que perforan las fascias y van a inervar la piel. En cambio, los nervios profundos son los que van a inervar los músculos y son motores. Okay. En este caso, los superficiales que van a inervar la piel, que van a corresponder a los dermatomas, van a ser 5 nervios, los cuales todos provienen del plexo lumbar, y son los siguientes: el nervio cutáneo femoral lateral, el nervio genitofemoral, el nervio ilioinguinal, los ramos cutáneos anteriores del nervio femoral y el nervio obturador. Ok, entonces aquí podemos evidenciar los que están arriba son el externo, sería el nervio genitofemoral. Luego el interno sería el nervio ilioinguinal. Aquí en la parte más interna del muslo corresponde al nervio obturador. En la parte anterior, esto ya más que todo región femoral. Bueno, esto corresponde al nervio, a las ramas anteriores, cutáneas anteriores del nervio femoral, y más lateral corresponde al nervio cutáneo femoral lateral. Esto es muy importante para el examen teórico parcial, que los dermatomas, muy importante, igual que es muy importante el origen de las raíces nerviosas de cada nervio, o sea, en el L1 y el L2 viene el nervio genitofemoral, etc. Okay, la aponeurosis femoral, que la fascia del muslo o la fascia lata, que proviene, o sea, que va desde, o sea, viene desde el músculo tensor de la fascia lata, aquí se continúa, luego pasa medialmente y esta fase se continúa superiormente con la aponeurosis abdominal anterior. Pero bueno, cuando la fascia lata llega a nivel del músculo sartorio, que estaría por acá, va a envolver a ese músculo. Luego que envuelve a ese músculo, se va a dividir en 2 hojillas, una hojilla profunda y una hojilla superficial. La hojilla profunda va a cubrir al músculo iliopsoas y pectíneo, y la hojilla superficial es muy importante porque tiene la característica de estar perforada. La hojilla superficial es la que se denomina fascia cribiforme. Esta fascia tiene múltiples perforaciones, ya sean de arterias, venas, nervios o de vasos linfáticos eferentes. Pero el agujero más importante corresponde a la desembocadura de las venas safena magna en la vena femoral, y este agujero se denomina fosa oval o hiato safeno. Ese es el más importante. Entonces la fosa oval corresponde al callado de la vena safena magna para drenar la vena femoral, y eso se encuentra a nivel de la fascia cribiforme. Entonces, otra vez recapitulando, la fascia lata, que va desde el músculo tensor de la fascia lata, cuando pasa de lateral a medial, envuelve al músculo sartorio, se divide en 2 hojillas, y la superficial corresponde a la fascia cribiforme, la cual está perforada por múltiples agujeros, pero el más importante es el que corresponde a la fosa oval, el cual también se denomina hiato safeno, que sería este. Ok, entonces,
Aquí podemos evidenciar los músculos. Tenemos el músculo tensor de la fascia lata. Tenemos aquí el músculo sartorio. El músculo sartorio se inserta superiormente en la espina ilíaca anterior superior e inferiormente se va a insertar junto a otros músculos, en lo cual se va a denominar pata de ganso o pes anserinus. Pes anserinus o pata de ganso es lo mismo, el cual corresponde a un tendón conjunto de las inserciones del músculo sartorio, el músculo grácil o recto interno y el músculo semitendinoso, y ellos se van a insertar en el cóndilo medial de la tibia. Ok, entonces aquí tenemos el músculo aductor largo o primer aductor, el músculo pectíneo, aquí el músculo iliopsoas, muy importante, y el músculo grácil. Ok, aquí tenemos que el músculo iliopsoas, el cual se va a insertar a nivel de la porción lumbar en la apófisis transversa del L1, L2, L3, L4 y L5, a nivel de la fosa ilíaca, y distalmente van a formar un tendón conjunto en el cual se va a insertar en el trocánter menor, muy importante, trocánter menor del fémur. Ok, aquí podemos evidenciar el sartorio, músculo tensor de la fascia lata, iliopsoas, el músculo pectíneo, el músculo aductor largo, el músculo grácil, y aquí podemos evidenciar la vena femoral, la arteria femoral, el nervio femoral, en la cual esta disposición es muy importante. La vena es medial, la arteria se encuentra en el medio y el nervio lateral. Ok, y aquí en las arterias es muy importante evidenciar cuáles son las arterias que da la arteria femoral a nivel de la fascia del triángulo de Scarpa, y cuáles son las arterias que da la arteria femoral profunda a nivel del triángulo de Scarpa. Tenemos aquí que la arteria femoral, la cual es rama, la arteria ilíaca externa, después que pasa del ligamento inguinal, a nivel del triángulo de Scarpa, la arteria femoral va a dar 5 colaterales, los cuales son la arteria circunfleja ilíaca superficial, que sería esta, la arteria epigástrica superficial, la arteria pudenda externa profunda, la arteria pudenda externa superficial y la arteria femoral profunda. O sea, la arteria femoral a 4 centímetros inferior del ligamento inguinal va a dividirse en arteria femoral profunda y en arteria femoral superficial. La arteria femoral superficial va a pasar por el conducto femoral, y la arteria femoral profunda posteriormente se va a ubicar posterior al músculo aductor largo y va a dar sus ramos perforantes. Es muy importante que en el conducto femoral, saber que el conducto femoral es un tubo cilíndrico que se inicia a nivel de la laguna vascular y va a terminar en lo que se denomina conducto de Hunter. El conducto de Hunter es la porción terminal del conducto femoral. Ok, entonces, y la arteria femoral profunda, las ramas que da a nivel del triángulo de Scarpa van a ser lo siguiente. Van a ser primero la arteria circunfleja femoral lateral, que será esta, la arteria circunfleja femoral medial, y ramas que van hacia el músculo del cuádriceps femoral. Ok, es muy importante aquí este ligamento, que es el ligamento de Allan-Borst. Ok, entonces vamos a ubicarnos primero a nivel de la fascia cribiforme. La fascia cribiforme dijimos que es la hojilla anterior después que la fascia lata envuelve al músculo sartorio. Entonces aquí esto sería la fosa oval o el hiato safeno. ¿Okay? Aquí es donde la vena safena magna o interna hace su callado y drena en la vena femoral. Y aquí se encuentra el triángulo de Scarpa, la vena pudenda externa
la vena subcutánea abdominal, la vena circunfleja y la casa superficial, etc. Ok, pero aquí tenemos la fosa oval. Bueno, en la fosa oval existe una presencia de engrosamiento, el cual es el ligamento de Allan-Borst, el cual sería este, corresponde a esto. Este ligamento tiene la característica de ser una concavidad superior y medial, en el cual el extremo superior se va a confundir con la parte interna del ligamento inguinal y la punta inferior va a pasar sobre las inserciones del músculo pectíneo. Entonces este es el ligamento de Allan-Borst. Es muy importante porque aquí podemos ubicar también la arteria epigástrica, la arteria pudenda externa inferior, que va a perforar la fase queriforme a este nivel. Ok, entonces este será el ligamento de Allan-Borst, el cual tiene concavidad superior, el cual también corresponde al borde falciforme del hiato femoral, del hiato del esafeno. Tiene concavidad superior y medial. El extremo superior se confunde con el ligamento inguinal y el extremo inferior pasa sobre las inserciones del músculo pectíneo. Okay. Aquí igualmente podemos evidenciar la fosa oval, el hiato safeno y el ligamento de Allan-Borst, que sería este. Ok. Entonces aquí rápido vamos a explicar sobre la laguna vascular y la celda vascular y linfática. Primero tenemos que evidenciar ubicarnos que aquí está la espina ilíaca anterosuperior. Aquí se encuentra el tubérculo del pubis. Esto sería la eminencia iliopúbica. Y bueno, o sea, esto es medial y esto es lateral. Okay. Esto sería el ligamento inguinal. O también se denomina arcada de Poppard o arcada de falopio o arcada femoral o arcada crural. Okay. Este sería el arco iliopectíneo, el cual viene desde el ligamento inguinal, el cual a su vez viene de la espina ilíaca anterosuperior, y este arco va a terminar en la eminencia iliopúbica. Okay. Este arco iliopectíneo nos va a dividir a su vez una celda muscular y una celda vascular, una muscular que es lateral y una vascular que es medial. Okay. Perfecto. Okay. Este sería el ligamento lagunar o ligamento de Gimbrol. Y este corresponde aquí al músculo pectíneo y aquí el ligamento de Cooper. Okay. El ligamento de Cooper, el cual corresponde al reforzamiento del periósteo junto a las fibras del músculo pectíneo y las fibras más inferiores del músculo oblicuo mayor a nivel de la inserción del tubérculo del pubis. Entonces, y aquí tenemos también los tabiques sagitales, muy importante. Un tabique sagital lateral, el cual va a separar la arteria femoral de la vena femoral, y un tabique sagital medial. Ok, entonces cuando le preguntan como tal, o sea, los límites y contenido del anillo crural o del anillo femoral, todo esto, anillo crural o anillo femoral, o sea, los límites son superiormente el ligamento inguinal, inferiormente tenemos el ligamento de Cooper,
medialmente tenemos el ligamento lagunar o del Jim, ¿verdad? Y lateralmente tenemos el arco iliopectíneo. Y el contenido corresponde a la arteria femoral, a la vena femoral y en la celda linfática, en ganglio linfático o de Cloquet. O sea, aquí en la laguna vascular, a su vez, gracias a los tabiques sagitales, nos va a dividir en 3 celdas. Una celda vascular arterial, y una celda vascular venosa y una celda linfática. En la celda linfática se encuentran varios ganglios, como 5, 6, 7. Pero hay un ganglio que es el más importante, que se llama ganglio de Cloquet. También se denomina ganglio de Rosenmüller. Y se encuentra aquí. Okay. En la celda muscular vamos a encontrar el músculo iliopsoas junto al nervio femoral. El nervio femoral es muy importante que está relacionado lateralmente. Se encuentra lateral al arco iliopectíneo. Y aquí se encontraría el nervio cutáneo femoral lateral. Ok, entonces tenemos que aquí es muy importante hacer, porque se confunde mucho, que existen como tal un anillo inguinal, un anillo crural femoral, el cual ya dijimos los límites, corresponde a todo esto, y un conducto femoral propiamente dicho, o infundíbulo. Eso es muy importante, que corresponde nada más a esto, corresponde a esto. Entonces, esto se denomina infundíbulo o conducto femoral propiamente dicho. Esto es muy importante. Y los límites son lateralmente al tabique sagital, que lo separa de la vena femoral. Posteriormente tenemos que corresponde al ligamento de Cooper, o también podemos decir que es la fase del músculo pectíneo, y anteriormente corresponde a la fase tridiforme. Aquí es muy importante saber que el conducto femoral, que es el cilindro que llega hasta el conducto de Hunter, tenemos que el inicio de ese conducto femoral es la laguna vascular, y el orificio de la laguna vascular corresponde a el infundíbulo, el conducto femoral propiamente dicho. Y este orificio está tapizado, muy importante, por las fascias transversales. Muy importante. Entonces, este orificio que corresponde al conducto femoral propiamente dicho, o el infundíbulo, está tapizado, está cerrado por las fascias transversales. Okay. Y los límites son lateralmente tenemos otra vez el tabique que lo separa de la vena femoral, anteriormente la fase transversales y posteriormente la fase del músculo pectíneo. Esto también se denomina infundíbulo, el cual es un embudo, y aquí es muy importante porque se encuentra la celda linfática en el cual se ubica el ganglio de Cloquet o de Rosenmüller. Es muy importante eso. Y bueno, eso fue todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo pueden hacer. Y cualquier cosa, estamos los preparadores para ayudar.